Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está con nosotros en primer lugar la columnista y analista política Lorena Castañeda. Bienvenida a este programa. Juan Carlos, muy buenas noches a la audiencia y muy buenas noches a mis compañeros y mi compañera de panel. Muy bien. Diana Otavo del Polo Democrático, que es la compañera, bienvenida a esta mesa. Buenas noches para los oyentes, para las personas con las que vamos a debatir esta noche. Espero que sea muy provechoso para quienes nos escuchan. Muy bien. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC, gracias por estar aquí. No, Juan Carlos, a usted muchas gracias nuevamente por la invitación, a mis compañeras y compañeros de panel y a la gran audiencia de Voces. Qué rico estar acá. Y Ricardo Ferro, excongresista y analista político, bienvenido a esta mesa. Juan Carlos, un saludo para usted, para todo el equipo de RCN, los panelistas y toda la audiencia. Bueno, el primer asunto tiene que ver con la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. La Corte, como todo el mundo sabe, tiene 9 integrantes y el Senado tenía que elegir a uno de ellos, al que va a reemplazar al magistrado Lizarazo. Los que estaban realmente en la contienda son el jurista Miguel Polo y la abogada, la jurista Claudia Dangond. Pero resulta que a la hora de hacer el escrutinio en el Senado se descubrió que había un voto más. Aparecieron 103 votos, 103 tarjetones en la urna y estaban presentes 102 congresistas, con lo cual apareció un voto de más. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, suspendió naturalmente la sesión. No convocó a una votación inmediatamente después, como algunos senadores dicen que debió haber hecho, sino que ha decidido aplazar esa votación. Es importante esto porque, evidentemente, como en todos los países, según cómo esté conformada ideológicamente la Corte Constitucional, pues puede cambiar el sentido de los fallos. Pasa en Estados Unidos, donde hoy en día la Corte es una Corte conservadora, porque la mayor parte de los magistrados, o por lo menos 3 de ellos, fueron nominados cuando era presidente Donald Trump, es decir, antes de Joe Biden. Ahora vuelve Trump. En este caso, pues también hay una serie de magistrados en la Corte Constitucional colombiana. Para los analistas, para algunos analistas, en este momento la línea ideológica del presidente Gustavo Petro del gobierno está en minoría. Tiene básicamente 3 magistrados, dicen los que saben del tema, entre ellos el exsecretario jurídico de la presidencia, el doctor Vladimir Fernández, de manera tal que si en este caso fuera elegido el magistrado que aparentemente tiene más afinidad ideológica con el gobierno, aunque desde luego todo el mundo presume la independencia de los magistrados con respecto al Poder Ejecutivo, pues el año entrante que hay otra votación y que la terna la debe hacer la presidencia de la República, pues podría el presidente Petro, por ejemplo, tener mayorías. Repito, esto no es tan claro como parece si uno lo pinta así, pero la mayor parte de los analistas señalan que el tema es de ese calibre. Bien. La pregunta que quiero hacerles es, ¿qué línea creen ustedes que va a tomar esto y qué importancia le ven al proceso de elección del magistrado de la Corte Constitucional que puede producirse mañana? ¿Con qué ojos ven ustedes este asunto? Jorge Bedoya. Pues mire, Juan Carlos, pues lo primero es que creo que esto nunca había ocurrido y pues francamente eso levanta mucho las alertas, ¿no? Y ya será una responsabilidad del presidente del Senado mañana cómo termine asegurando pues que la votación no termina en lo que hoy ocurrió, pero pues también seguramente entre esta noche y mañana ya veremos el movimiento político del gobierno nacional y por supuesto de los diferentes partidos con esa votación tan cerrada que se presentó llamémoslo el 50-50. Hablando hoy en el Congreso de la República con algunos congresistas y algunos funcionarios del gobierno, nos decían, mire, pues es que al final del día los 3 son conservadores, entonces es como pues le daría lo mismo a algunos quien termine estando allí, pero creo que van a pesar los temas de género, por supuesto. Indiscutiblemente tratarán de marcar a uno de los candidatos con la cercanía al gobierno nacional, independientemente que antes haya trabajado con personas que aparentemente no eran cercanas al gobierno nacional, pero si me lo pregunta desde mi óptica como representante de un gremio, lo que nos interesa a nosotros es que la Corte Constitucional tenga total autonomía para los temas que se vienen, que no son menores, a propósito de las reformas que está tramitando el gobierno en este momento en el Congreso de la República.
Pero usted lo que cree es que va a ganar Claudia Dangond, o usted piensa que, supongo que es lo que está diciendo, que quizá el gobierno se mueva, como pasa normalmente con los gobiernos, en las próximas horas para que el Senado elija al doctor Polo. Pues esa moneda al aire no la voy a lanzar, pero por lo menos hasta el viernes pasado me decían que la doctora Dangond era la que tenía más votos y que pesaba mucho el tema de género y obviamente el tema del Caribe colombiano, etcétera, etcétera, pero pues mire que hoy ya estaban 50-50, entonces habrá a ver qué pasa mañana. Bueno, Diana Otavo, ¿cuál es su punto de vista? Pues a mí me parece muy triste que una institución como el Senado demuestre que es muy fácil hacer fraude en un proceso electoral. Independientemente, y yo esperaría que las palabras del presidente del Senado, Efraín Cepeda, tuviesen algún tipo de peso y se ubique la persona responsable de cometer fraude. Un fraude que además es fraude procesal, es intervención en un proceso. Realmente lo que pasó hoy en el Congreso es muy grave, en tanto que pues se quiere interferir en un proceso de elección a una de las máximas cortes cometiendo un delito. Y creo que ese mensaje para el país sigue siendo muy triste por parte del Congreso de la República, que sigue sin levantar su imagen. Generalmente los colombianos tienen una pésima imagen del congresista y tienen una pésima imagen del congresista por cosas como estas, que no hay la posibilidad de que se tenga una votación medianamente transparente. Eso es como un primer mensaje general. Y yo quisiera hablar también de la reacción del presidente Efraín Cepeda, porque quienes somos parte de los partidos políticos, quienes hemos estado en procesos de elección, conocemos muy bien cuál es el procedimiento que se debe seguir en una votación. Y lo que pasó hoy es un completo desastre, y yo me temo mucho que es porque se les estaban descompletando los votos. Es decir, existe una afinidad por parte del Partido Conservador, algunos de sus miembros, y Cambio Radical, que manifestaron abiertamente el apoyo a la señora Dangond, pero en la comisión escrutadora, que me parece el primer error, cuando uno recibe una votación, uno cuenta la cantidad de personas que votaron. Es lo primero que se hace, no sin abrir los tarjetones. Los congresistas de la comisión escrutadora iban contando y no sabían ni siquiera si la cuenta les daba bien. Iban abriendo los tarjetones en una falta de procedimiento que es básica, pero que me dice a mí mucho de lo apretada que estaba la elección. Y que hubiese existido fraude también me dice a mí lo siguiente con el tema de la Corte Constitucional, y para los que nos escuchan, es que esta no es una decisión cualquiera. Básicamente lo que va a pasar en la Corte Constitucional es que se va a debatir la constitucionalidad, por ejemplo, de la reforma pensional. Hoy pasó en Comisión Séptima del Senado la reforma a la salud, y todas esas normas van a control constitucional. Entonces, aquí se están moviendo muchos intereses de cómo se mueve la balanza de la Corte Constitucional. Hay muchas personas, muchas empresas interesadas en que no existan mayorías para el gobierno, y al gobierno le interesa tener mayorías en la Corte Constitucional. En todo caso, a mí me parece triste, me parece lamentable, me parece que el presidente del Senado sabe cuál es el procedimiento de una votación, y aún así decidió no dar garantías a los senadores que, digamos, votaron por él para ser su presidente del Senado. Y me parece que lo más lamentable de este episodio es que no va a pasar nada. Realmente el presidente del Senado levantó la sesión diciendo: yo voy a dar garantías y va a haber una investigación. Yo le anuncio hoy a los colombianos que nunca vamos a saber ese voto quién lo puso o quién intentó hacer fraude, porque básicamente lo que está pasando en el Congreso es que ya no hay garantías ni hay confianza para hacer ni siquiera una votación a magistrado de la Corte, que es lo más básico que debe hacer un Congreso. Ya. Sí, es absurdo que en donde votan, qué sé yo, 100 personas, pues aparezca un voto de más. Realmente es absurdo. Ricardo Ferro, ¿qué piensa del tema? Bueno, Juan Carlos, yo he estado en el Congreso de la República, y pues también hay que decirlo, a veces eso es un desorden, que cuando hay esas votaciones, esos arman unos desórdenes que uno no sabe si son provocados
o son fruto de la falta de liderazgo de quienes a veces están al frente de las mesas directivas. Pero que hay desorden, hay desorden. Eso para darle el beneficio de la buena fe a quienes participaron en la elección del día de hoy y que no les dieron las cuentas. Pero por otro lado también hay que decirlo, Juan Carlos, o sea, hace 2 años cuando se eligió el Congreso de la República, aquí hubo un escándalo en el país muy grande sobre lo que fue esa elección, cómo aparecieron votos, cómo desaparecieron otros votos. Y no es la primera elección del Congreso de la República en nuestro país donde hay ese tipo de situaciones que dejan muy mal parada la elección de los congresistas, porque pues no es transparente, no se siente transparencia en esa elección. ¿Y eso por qué lo menciono? Porque ese es el carro, el vehículo en el cual se llega al Congreso de la República. Entonces, si llegaron en ese vehículo, pues hombre, lo que está pasando hoy en día no es extraño, teniendo en cuenta lo que pasó hace 2 años en la elección del Congreso de la República, donde solamente faltando un día para la elección y a pesar de las múltiples demandas que había y solicitudes de actas y demás, solamente a las 5 de la tarde del día anterior a la posesión del Senado de la República fue cuando finalmente se dio vía libre al actual Senado de la República. Entonces, ese tema, como se dice popularmente, ese tema viene de atrás. Ese tema viene desde cuando muchos de los congresistas llegan al Congreso de manera fraudulenta, hay que decirlo. Entonces ahora está pasando algo similar. Usted también preguntaba lo que tiene que ver o el efecto que puede tener la elección del magistrado y que tenga una tendencia política u otra. Pues ese es un tema de suma importancia. Aquí de pronto el doctor Bedoya lo mencionó tangencialmente, pero es que está de por medio la expropiación expresa. Ahorita se nos viene otra vez el tema de una reforma agraria en donde seguramente vuelve a tocarse el tema de la expropiación express. También vamos a tener otros temas en los cuales va a jugar un papel muy importante la Corte Constitucional y la independencia como tal de la Corte Constitucional. Aquí ojalá y que tengamos magistrados que no se diga que son de una tendencia de izquierda ni de derecha, sino que le jueguen al país, le jueguen a la democracia, porque para decirlo abiertamente, una de las grandes preocupaciones que tiene hoy en día el pueblo colombiano es que se eche por la borda la democracia colombiana y que terminemos nosotros abriendo la posibilidad, como lo han propuesto algunos congresistas, de que haya una reelección presidencial que ya hoy en día no existe para que se perpetúe una persona en el poder. Pero entonces lo que está sugiriendo usted, no sé si me estoy adelantando mucho, es que esa Corte Constitucional, si tuviera mayorías ideológicas afines al presidente Gustavo Petro, podría el año entrante, cuando es el presidente el que puede hacer una terna, llegar a aprobar una norma que le permita a él, por ejemplo, seguir en el poder, porque eso es muy complicado. A ver, las leyes las aprueba el Congreso de la República, pero esas normas van a la revisión de la Corte, y ahí es donde es fundamental que exista una Corte que le dé garantías al país, que le dé garantías a la democracia, que nos dé garantías a todos los colombianos. Yo por eso arranqué por el tema de la reforma agraria y una posible expropiación express, que llegue y entre y que pase de largo en la Corte Constitucional. Puede, y aquí en el país se ha hablado mucho de la facilidad que tiene el Ejecutivo para convencer al Legislativo de aprobar ciertas leyes, pero siempre también se ha hablado que existe una talanquera en el Poder Judicial, una independencia total, que es la que le da garantía a los colombianos cuando tratan de hacerle esos goles a nuestro país. Entonces, qué bueno que la Corte pueda seguir teniendo esa independencia y pueda seguir teniendo la posibilidad de que cuando haya cosas que atenten contra la Constitución, como está hoy en día, que atenten contra lo que es la democracia en nuestro país, que pueda pararse en la raya y no que le queden debiendo el favor al presidente de la República o al Ejecutivo, y que ese deber del favor se convierta en que tienen que votar de determinada manera o de otra. Yo Juan quisiera, Carlos. después Adelante, de Diana. que terminen la Sí, ronda, hacer una réplica perfecto. a esa Muy bien. declaración. Perfecto. Lorena Castañeda, ¿cuál es su opinión? Ya voy con Dianota, voy con Jorge Bedoya. Lorena. Bueno, yo tengo 3 puntos para mencionar en la mesa. Lo primero es, estoy de acuerdo con Diana, y ese procedimiento está totalmente claro. Usted va al código y lo que hace es al azar, escoge el papelito y quema uno. Eso es, digamos, todo el mundo lo sabe. Creo que
introducción a elecciones, se puede decir que eso es muy fácil de dirimir, pues que esto ha sucedido. Lástima pues el mensaje que envía al Senado. Yo quisiera tener buena fe, y es que de pronto a alguno se le pegó un papelito, por ahí un video rotando de un periodista además tolimense. Vamos a ver si es que de pronto fue buena fe y se fue uno de más. Pero bueno, creo que resolverlo ahí era muy sencillo. Mi reflexión con todo esto es por qué sigue siendo el voto secreto. No, o sea, yo lo primero que dije, pero ¿cómo así? Yo me fui al Consejo de Bogotá, donde las votaciones son totalmente públicas. Pero no, seguimos, ¿no? No sé por qué, no quiero decir nada más allá, pero tenemos que dar ese paso en que las votaciones de los senadores sean totalmente públicas. Por A o por B, sosténgalo y ya está. Y lo tercero, pues evidentemente, también de acuerdo con Diana, pues esto nos da luces de lo que pueda pasar en la Corte Constitucional, de ese control posterior que tiene la corporación, de temas que también, más allá de las reformas sociales, que me preocupan, por supuesto, que sean, digamos, un palo ahí en esta parte, sino también otras cosas que nos preocupan a las mujeres, y es que se vuelva a abrir la discusión del aborto y que volvamos a tener que decirles que los 3 casos en los que se puede abortar se sigan respetando. O sea, me preocupan todas estas evoluciones que hemos tenido en los derechos de las mujeres, que vuelvan y se paren con una posición, que bien lo decía el doctor Bedoya, pues los 3 tienen posiciones muy similares, y no sé, digamos, si rompería el debate, pero esperemos que de pronto de aquí a mañana o de aquí a esta semana ya tengan la claridad de qué se debe hacer en los procedimientos, y no dar tanto tiempo y no dar tantos malos mensajes a la ciudadanía de qué es lo que pasa en el Senado de la República. Muy bien. Diana Otavo. Sí, yo quería hacerle una precisión sobre el tema de reelección, y es que tal vez con ese mensaje de la reelección han venido soportando un discurso que es a todas luces inconsistente, porque para los oyentes, sobre todo, para que no se lleven una percepción que es errada, para que un presidente pudiese reelegir, que el ejemplo aquí lo tenemos, fue Álvaro Uribe, debería ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer una persona que se quiere reelegir? El paso constitucional es radicar un proyecto de ley en el Congreso, que pase por el proceso del Congreso. Ustedes recuerden que el único presidente que hizo eso, que fue Álvaro Uribe Vélez, terminó después en problemada a su gente por la compra de votos en ese momento en el caso de la yidis política. Es decir, quien ha hecho ese ejercicio es, en este caso particular, el uribismo, quien siguió un procedimiento. En el procedimiento la justicia hoy demuestra que compraron los votos. Posteriormente, después de aprobada la ley, ¿qué pasa? Debe pasar un control constitucional. Para que uno apruebe una ley en Colombia de este tipo, que es una reforma constitucional, deben pasar 8 debates en el Congreso. A esta altura, estamos hablando noviembre 2024. No existe posibilidad en el tiempo de un proyecto de ley que pueda habilitar a Gustavo Petro para hacer una reelección. No existe constitucionalmente, no les dan los tiempos, no podría pasar. Y esto porque lo quiero poner ahí, porque muchas veces se manda el mensaje, no, es que Petro lo que quiera hacer es reelegirse, pero realmente el debate no es ese, porque jurídicamente no es viable en este momento una reelección. Aquí lo que se está disputando realmente son cosas de fondo sobre los derechos que va a tener la gente y la disputa real en la Corte Constitucional. Estamos hablando aquí de derechos reproductivos y sexuales, estamos hablando aquí de temas que se supone ya deberían haber estado dirimidos, como por ejemplo los derechos de las personas que son parte de los sectores LGBTIQ+. Sí. Aquí están en debate el derecho a la pensión de las personas. ¿Por qué? Porque sí se están aprobando una serie de medidas que van hacia la consolidación del Estado de Derecho. Y lo que está pasando es que, dependiendo la composición de la Corte, estas personas van a poder mantener sus derechos o simplemente van a restringirse sus derechos. Yo llamaría a ese debate de fondo, porque decir, no, es que va a haber reelección, la realidad es que eso no va a pasar. O sea, el asunto de la Corte Constitucional hoy no es la reelección de Petro, es lo de fondo. Lo de fondo es, ¿usted se va a poder pensionar? Piense el señor taxista que nos está escuchando, o piense la persona del sector rural que nos esté oyendo. La reforma agraria
la jurisdicción agraria va a ser declarada constitucional para que usted dirima sus pleitos en tierras. Esos son los debates que son de fondo y que afectan sobre todo a grandes sectores económicos del país, y que hay un debate jurídico acerca de la aprobación de esas leyes. Pero quería hacer solo esa claridad, porque aquí no está en debate la reelección de Petro, que ya no va a ser. Petro no puede constitucionalmente ser reelegido. Sí. El debate es de fondo y es intereses billonarios sobre lo que se está hablando en la elección de la Corte Constitucional. Es en cierto modo lo que pasó en Estados Unidos desde hace un momento, cuando Donald Trump era presidente en el gobierno anterior. Él terminó el gobierno el 20 de enero del año 2021. Antes de eso nominó a 3 magistrados conservadores para la Corte, una Corte de 9, Corte Suprema, ya no hay Corte Constitucional, que eran Neil Gorsuch. Llámese los nombres de memoria por haber cubierto todo eso. Y esa corte conservadora fue la que en el año 2022 echó abajo el fallo Roe versus Wade de 1973, que era, por ejemplo, el que garantizaba el derecho constitucional a escala nacional del aborto. Y esa corte cambió la visión por una visión más conservadora. Es más o menos algo similar. Jorge Bedoya quería agregar algo. Adelante. Sí, Juan, mire, es que a propósito de hoy se dio una audiencia pública en el Congreso de la República para el tema de la jurisdicción agraria. Y ahí hay unos asuntos que para nosotros son de la mayor preocupación y que van desde el punto de vista de los derechos y de la constitucionalidad de la norma. Tal vez en estos micrófonos lo hemos anticipado, como el Gobierno Nacional de una manera equivocada pretende socavar el acuerdo de paz, el decreto ley 902 del 2017, quitándole la fase judicial a la mayoría de procesos agrarios. Y advierto, eso no tiene nada que ver con la expropiación, esa es la extinción de dominio y otros más. Y hoy en la audiencia pública lo decíamos, porque pues al final del día, y dentro de la política como se mueve en Colombia, si el ministro del Interior se mueve y logra conseguir esas mayorías con ese mensaje de urgencia, pues el único resorte que va a tener ese proyecto de ley para validarlo o no será la Corte Constitucional. Y ahí es donde se requiere una Corte totalmente independiente que actúe en derecho, porque no son pocas cosas lo que está en juego. Y en este caso es la seguridad jurídica para la propiedad rural, independientemente de si usted es un pequeño, mediano o gran productor. Fíjese una cosa, el acuerdo de paz habla de darle la fase judicial a los procesos agrarios. Este gobierno dice que está comprometido con el proceso de paz, pero por otro lado presentan un proyecto de ley quitándole la fase judicial a los procesos agrarios. Eso no tiene ningún sentido. Perdón, vamos a una pausa Juan y ya Carlos, regresamos. 7 de la noche. Adelante. No, simplemente antes de eso, pues es que me queda una duda. ¿Eso no es una expropiación express? No, la expropiación, porque es que eso ha generado el debate, Ricardo, y la expropiación es clarísima en el artículo 9, si no me falla la memoria, que será de conocimiento de los tribunales. Claro, hay otras cosas que nos llaman mucho la atención, por ejemplo, que le están dejando a considerar de utilidad pública todo lo que se entienda como reforma agraria y desarrollo rural. Y hoy lo hablamos en la audiencia pública, eso puede ser cualquier cosa. La expropiación tiene, si usted lo quiere poner en términos muy pragmáticos, tiene una diferencia muy grande con la extinción del dominio. La expropiación se la tienen que pagar, pero la extinción del dominio por inexplotación de un predio, imagínese que quede usted en manos de la Agencia Nacional de Tierras y no pueda ir a un juez, pues eso es terrible, porque además le quitan la tierra y no se la pagan. Y salen con el proyecto a decir que tranquilos, que es que va a haber el tema de la acción de nulidad. Pero la acción de nulidad, cuando ya le quitaron la tierra y se la dieron a otra persona, pues es muy complicado. Y además, ese decreto ley 902 del 2017 tuvo revisión de la Corte Constitucional. Muy bien, ahora sí vamos a una pausa y volvemos. 7 de la noche, 56 minutos. Continuamos. En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Diana Otavo, Lorena Castañeda, Jorge Bedoya y Ricardo Ferro. 2 temas más para esta media hora de debate, y el primero que quiero plantearles es el siguiente. En las últimas horas en La Silla Vacía apareció un artículo titulado El patrón de abusos laborales en las firmas de abogados más poderosas de Colombia. El artículo, firmado por Mariana Zapata y Daniel Pacheco, que es el editor general de La Silla Vacía, dice básicamente lo siguiente, que ese medio periodístico hizo una investigación en las compañías de abogados, en las firmas más importantes del país, que son, por ejemplo, Brigari Urrutia, Pose Herrera Ruiz, Lloreda Camacho y Filipe Prieto Carrizosa, Ferrero de y Uría y también Gómez Pinzón Abogados, y que la conclusión a la que llegaron es que, según después de haber entrevistado a muchos abogados jóvenes, es que
los tratan con una gran dureza, con una gran severidad, que los hacen trabajar muchas horas, que los llaman en momentos en que no deberían llamar por teléfono a nadie y demás. Y María Isabel Rueda, en su columna en El Tiempo, ya toma como base esa columna, pero no se refiere a estas firmas que son prestigiosas únicamente y donde la gente puede llegar a ganar mucho dinero, sino en términos generales a la generación actual. María Isabel Rueda cuenta en dónde trabajó. Ella estudió Derecho en la Universidad del Rosario, dice que trabajó desde muy joven, que ha trabajado pues en muchos medios periodísticos como el Diario El Siglo, como el Noticiero 24 Horas, como la revista Semana, como en el Noticiero QAP, del que fue además socio importante. Pero la conclusión a la que ella llega es que, y el argumento de ella, es que la generación actual es una generación a la que no le gusta trabajar. Y el último párrafo de ella es el siguiente, dice que me perdonen aquellos que sí han sido objeto de maltrato y abusos, para ellos toda mi solidaridad, pero insisto en que el sello de esta generación es que es flojita para aquello del laburo, eso dice María Isabel Rueda. Como este es un tema general, de interés general, ¿ustedes creen que ella tiene razón o piensan que María Isabel Rueda está equivocada? Diana Otavo. No, pues yo no puedo estar de acuerdo con María Isabel en tanto que la investigación de la silla vacía recopila por dos fuentes, ¿no? No es una investigación donde a los periodistas un grupo de jóvenes hubiesen decidido ir a quejarse, sino que la silla vacía hace un trabajo de recolección de testimonios a partir de unas denuncias, pero no solo eso, sino que las cruza con diferentes fuentes para poder hacer aseveraciones como las que hace en su reportaje. Entonces, creo que muchas veces se usa el término la gente no quiere trabajar para justificar actitudes que en el plano colombiano, en el área del trabajo, pueden verse por mucho tiempo, se vieron como legítimas. El hecho de decirle a un empleado, póngase la camiseta y trabaje un poquito más de las 8 horas laborales, unas 10 o 12, no un día, sino una semana. Particularmente en algún momento en mi vida joven, antes de acercarme a la política y a mi vida profesional, yo trabajé para una gran compañía. Y leyendo esta investigación lo recordé tanto porque una vez, una Semana Santa, me dijeron a mí, Diana, póngasela la camiseta. Diana trabajó 72 horas seguidas por ponerse a la camiseta. Y creo que eso, al final, yo lo que creo es que las empresas y las personas que trabajamos para las compañías tenemos unos derechos y unas obligaciones, y esas las da el estatuto laboral. Creo que de ninguna manera se puede generalizar con que toda una generación no trabaja, porque básicamente es caer en un mito que al final termina disfrazando varias lesiones laborales, como el abuso en las horas laborales que se trabajan extras, el no pago de parafiscales o de sus primas, el maltrato y los insultos constantes como una narrativa debe formar carácter. Y lo que yo le diría a la generación es, tienen todo el derecho a buscar los mecanismos para exigir justicia si quienes les han contratado para una labor se exceden o atentan contra su salud o contra su bienestar. Ya. ¿Coincide con ese punto de vista Ricardo Ferro? Juan Carlos, es que analizar el tema de la flojera en el mundo laboral, yo creo que nos lleva a un escenario en el cual pues hay gente floja de todas las edades y eso no viene de ahora. A mí me perdona lo que voy a decir, pero cuando uno lee la biografía de Lucho Garzón, por ejemplo, Lucho Garzón era un tipo flojo, un tipo que contaba que se levantaba a las 11 de la mañana, que se iba ya a dar vueltas, que casi no trabajaba, y pues hay gente que es así, y hay gente que es así de 50 años, de 40, de 30, de 20, de la generación anterior, de la otra. Entonces, pues yo sí no me iría por un tema de que ese es un tema solamente de esta generación. Sin embargo, lo que yo sí creo es que estamos en un momento en el cual las condiciones laborales tienen que ser repensadas, porque el trabajo está evolucionando.
tenemos no solamente unas diferencias en lo que tiene que ver con la formación para el trabajo, donde cada vez es más necesario ese tipo de formación para trabajos que se pueden acabar a la vuelta de 3, 5 años, ¿no? Esa formación académica con la cual una persona se formaba a los 20 años y a los 50, 60 años seguía viviendo el mismo trabajo. Y ese aprendizaje nuevo para nuevas labores en la medida en que va avanzando la edad de una persona, pues eso genera unos retos en lo que tiene que ver con esta generación. Entonces, pues eso nos va a llevar precisamente a que tengamos que repensar el tema del trabajo, el trabajo en casa y otras modalidades de trabajo que para muchos va a ser difícil de entender, pero que hace parte de lo que tienen que vivir las nuevas generaciones en el mundo laboral. Lorena Castañeda, ¿cuál es su opinión? Bueno, Juan Carlos, como yo no soy de esa generación, lastimosamente, yo hice un ejercicio en Instagram. Ya, Ricardo, yo ojalá fuera la generación de cristal, que la denominan de cristal, ¿no? Yo hice un ejercicio en Instagram que hay como una cajita de preguntas y decidí preguntarle a los jóvenes, pues a los más jóvenes, si eso es cierto, si realmente se consideran que ellos son flojos. Y entonces yo les voy a leer resumidamente lo que ellos me dijeron, y es que igual ellos no sienten condiciones laborales, que no hay tantas oportunidades como antes para trabajar, que prefieren disfrutar otras cosas de la vida que matarse trabajando, que estudiaron mucho para que les paguen tan poco. El tema de los horarios, definitivamente creo que además ya hay una directriz que uno no debe además buscar a sus funcionarios y empleados en horas distintas, ¿no?, del horario laboral. Y hay una que me llamó la atención, y es que la generación siente que no van a cambiar mucho de lo que está pasando hoy. Entonces hay como un sentido como de desesperanza. ¿Para qué trabajamos tanto si todo va a seguir igual? Si ni siquiera se van a alcanzar a pensionar, si ni siquiera van a comprar una casa o van a tener una propiedad. Entonces todas esas discusiones, creo yo, que es lo que piensan las generaciones de ahora. No tanto que sean flojos, sino que sus intereses, creo yo, han cambiado. Nuestros padres, pues yo tengo un papá que trabaja desde los 6 años, porque quedó huérfano a los 6. ¿Y qué opción le quedaba? En una familia de demasiados hijos y en una familia en el campo. En Icononso, así es, dedicarse a trabajar. Pero esas eran las realidades de hace mucho tiempo. Hoy en día, pues los jóvenes tienen quizá otros proyectos distintos, conocer el mundo, viajar. Esto va más allá de su ciudad o de su municipio, su vereda. Entonces yo creo que es eso. Ahora, yo sí creo que en las firmas de abogados son totalmente abusivos. Yo soy abogada, nunca me ha gustado las firmas por eso, porque realmente el tema en las que usted menciona, Juan Carlos, pues se excede. Son horarios que 2, 3 de la mañana, fines de semana, y yo no sé qué tanto sea la vida para uno dedicarse todos los santos días, todas las santas horas a un trabajo en el que no reciben una remuneración digna. Entonces yo no creo que sean flojos. Yo le tengo además un ejemplo, Juan Carlos, a usted que también le gusta tanto España como a mí, y es que con todo lo que pasó en la Dana en Valencia, ¿quiénes fueron los que salieron a levantar realmente la ciudad después de este caos en el que los gobiernos ni los reyes acudieron a tiempo? Fueron los jóvenes. Y todos muy sorprendidos porque decían los jóvenes y las jóvenes de cristal, pues son los que salieron con una pala, no sabían mucho qué hacer con la pala y con lo que llevaban, pero llevaban toda la voluntad de ayudar. Y eso a mí me sorprendió mucho. Entonces no son tan flojos, además porque también creo que existía un estigma en algún tiempo que los españoles son muy flojos o que son muy buena vida, ¿no? Pues mire usted que los españoles resultaron dándonos una lección de solidaridad y empatía en momentos donde el gobierno no fue capaz de llegar. Entonces esa es mi conclusión. No soy quien yo para decir si son flojos o no. Creo que son ya las prioridades que tienen las nuevas generaciones. Jorge Bedoya, ¿cuál es su opinión? Pues Juan Carlos, yo creo que, como dicen, hay de todo como en botica. Hoy en día es mucho más complicado retener talento joven, porque evidentemente tienen otras prioridades. Segundo, obviamente yo creo que hay que rechazar absolutamente cualquier tipo de abuso y acoso laboral que se presente. Eso ni antes, ni hoy, ni mañana, eso es admisible, por el contrario es totalmente reprochable. Y las compañías siempre deben tener su área de talento humano, sobre todo las más grandes, pero yo creo que eso va en el ejercicio de liderazgo que hagan los superiores jerárquicos al interior de una organización. Y fíjese una cosa curiosa, cuando yo estuve leyendo el artículo de La Silla, pues claro, obviamente mucha gente que seguramente sí lo puso en conocimiento de la empresa, otros que no,
esos miedos hay que buscar la manera de que se venzan, porque si ocurren y no se ponen en conocimiento de la compañía, pues ese es el primer error que se comete. Pero sí también veo que en muchas organizaciones se encuentran jóvenes extremadamente juiciosos, pero también jóvenes extremadamente vagos. Pero como bien lo decía Ricardo, también hay personas viejas extremadamente pilosas y extremadamente vagas, así que yo no lo generalizaría, pero sí creo que lo más importante de este tema que usted nos pone a conversar es el tema del acoso laboral y cuáles son los mecanismos para prevenirlo, pero también obviamente para combatirlo. Juan Carlos, yo quisiera agregar algo. Y yo Adelante. después... Sí, gracias, no hablemos muy corto, y es que yo también creo que esta generación no le teme a perder, porque tampoco tiene mucho que perder. Entonces, si renuncio y denuncio a mi jefe de Brigada Urrutia, pues me quedo sin trabajo y ya está. Creo que eso también es como que la posibilidad de denunciar, de poner en evidencia lo que está pasando, la ven mucho más fácil y no es tan arriesgado para ellos. Creo que también puede ir por ahí. Una gran oficina, Brigada Urrutia, además, pues independientemente de todo. Ricardo Ferro. Yo simplemente quiero agregar algo jugando a la ciencia ficción, y es que si esta generación es complicada, la que viene va a ser más difícil. Y va a ser más difícil porque todos los de la siguiente generación tienen ya un jefe adicional, que son las redes sociales, que son las pantallas. Es increíble como hoy en día los adolescentes, los preadolescentes pueden pasar al día 1, 2, 3, 4 horas en las redes sociales, en las pantallas, y eso cuando lleguen a la adultez no va a cambiar, van a seguir todo ese tiempo en las redes sociales. ¿Y de quién es la culpa de que hoy en día esos niños estén en las redes sociales? De los papás, porque esos niños no pueden comprar un celular por sí solos, son los papás los que desde los 2 añitos, desde el añito, le están poniendo un celular en vez de un chupo, que porque entonces que está llorando, entonces le ponen la pantalla y de ahí para adelante el niño se quedó en las pantallas. Entonces, si tenemos un tema complicado ahorita en lo que tiene que ver con el mundo laboral, va a ser mucho más difícil más adelante, y se viene una generación que, vuelvo y repito, tiene ya un jefe al cual le dedican de 1 a 4 horas al día, que son las redes sociales. Pero una generación que además no quiere tener hijos, ¿no? Súmenle. Puras mascotas. Así es. Sí, así es. Así es. Bueno, óiganme, nos quedan 10 minutos de programa y les quiero cambiar de tema. La semana pasada, bueno, y el domingo en realidad, en la revista Semana, la carátula tenía en su portada a la directora de ese semanario, a Vicky Dávila, que acaba de renunciar y que anuncia que se lanza, evidentemente, como sabe todo el mundo, a la campaña presidencial. En las encuestas a ella no le va mal. En una de Inbamer de la semana pasada apareció en el 4º puesto, detrás de Claudia López, que tenía algo más del 10% o casi el 11%. Después estaba Sergio Fajardo con algo más del 10%, luego estaba Juan Manuel Galán y posteriormente Vicky Dávila. Seguramente ahora que se lanzó ella subirán algunos sondeos. Repito, es una sola encuesta, habrá muchas más. Pero ya los medios de comunicación, como el diario El Tiempo, pues tienen artículos. En esta ocasión el periódico de Bogotá dice: lanzamiento de Vicky Dávila aprieta la puja en el partidor presidencial de la centroderecha. Aquí la pregunta que les tengo es: ¿barrerá ella con toda esa gente que está en la derecha, con María Fernanda Cabal, con Miguel Uribe, con Paloma Valencia, con todos los que quieran lanzarse de la derecha y la centroderecha? ¿O ustedes piensan que a ella le va a tocar pelearla mucho para ser la candidata de la derecha colombiana a las elecciones de 2026? Diana Otavo. Yo antes de analizar su posición política, a mí sí me parece que es importante decir algo con claridad. Vicky Dávila fue directora de un medio de comunicación que es muy importante, sin duda alguna, que usó como plataforma haciéndole oposición al gobierno actual. Es decir, ella juró ante la Biblia, a los dioses, absolutamente todo el mundo, que ella ejercía periodismo. Hoy nos estamos dando cuenta que no ejercía periodismo, sino estaba preparando una plataforma presidencial. Ahora, yo creo que Vicky Dávila, como cualquier ciudadano colombiano, tiene derecho a ejercer su participación política. Lo hago yo desde el Polo Democrático, siendo una de sus directivas. Es decir, no hay problema con que la gente quiera plantearse una posibilidad electoral. Yo eso lo valoro, a mí me parece válido que mujeres quieran ser candidatas a la presidencia, lo apoyo totalmente. Lo que yo sí cuestiono
es que se use la supuesta imparcialidad de un medio para hacer política, para posteriormente plantear una posibilidad electoral. Y lo digo porque generalmente se nos ha dicho, o a este gobierno particularmente, que al momento de desmentir fake news se hace un trabajo contra la labor del periodista. Y aquí es el caso de Vicky Dávila es evidente cuando existe un interés no por la opinión de las personas, porque tengan el derecho al acceso a la libertad de información que la tienen, tienen derecho, la ciudadanía tiene derecho a enterarse de lo que pasa en el país, sino que realmente se disfrazó de periodismo una campaña presidencial que me parece muy, muy fuerte para las personas que leen ese medio de comunicación. En segundo lugar, sobre su posición electoral, yo creo que la derecha va a tener que repensar varias cosas independientemente cuál sea su candidato único, si es su candidato único o si se divide. Y es que la nueva, de ganar las elecciones, el país que van a recibir no es el mismo que tuvieron 200 años antes. Lo digo porque, por ejemplo, ha salido hoy ante la JEP en una declaración de uno de los generales, un reporte que a mí me causó mucho dolor. Es el reporte de un ex coronel del ejército que revela cómo hubo un plan donde se involucraron más de 10 generales del ejército en el exterminio de personas como yo, personas de izquierda declaradas, defensoras y defensores de derechos humanos. Y eso, básicamente el testimonio de este ex militar es la manera en la que partidos de derecha colombiana se unieron con grupos paramilitares y organismos de control del Estado, de inteligencia del Estado, para pasar información nuestra, de nuestras familias, de lo que hacíamos diariamente y posteriormente mandarnos a asesinar. Y torturar. Aquí nada más para los bogotanos, la gente que nos escucha, aquí nada más en la localidad de San Cristóbal, en la Brigada 20 del Ejército, tenían una parte donde personas como yo podíamos ser secuestradas y metidas a condición de tortura, violación y después desaparición. Y eso fue un testimonio reciente. Yo, el mensaje que le mandaría a la derecha, independientemente de las decisiones políticas que tomen en sus partidos, es: el país ya no va a tolerar eso. Y yo confío que, independientemente de cuáles sean los resultados electorales, esta vez el país no vuelva a tolerar que hechos como esos basados en el odio, en la estigmatización, puedan volverse a repetir en Colombia. Entonces yo lo que creo es que ella empieza muy bien, pues porque tuvo 2 años de campaña previa. Sin embargo, pues va a tener que también personas que tienen un alto reconocimiento en la derecha, como Miguel Uribe, como una señora María Fernanda Cabal, seguramente se van a disputar ese aval, que yo creo que por todo lo que han perdido en el campo electoral, seguramente sí va a ser una candidatura única para la elección de 2026. Muy bien. Jorge Bedoya, ¿cuál es su opinión? Pues Juan, yo no sé, pero yo no he oído a Vicky Dávila decir que se lanza a la presidencia todavía. Lo que hizo fue una carta de renuncia, todo el mundo ha concluido que evidentemente lo va a hacer. A mí me enseñaron que hay que esperar a que los hechos se den. Pero asumamos que se da. Pues quizá no se va a lanzar. No, pero francamente todo el mundo está diciéndolo y yo solamente leí la carta que ella dio. Y bueno, pero tiene usted razón, ella no dice me lanzo a la presidencia. Exactamente, entonces de pronto pues lo primero sería preguntarle si realmente lo va a hacer o no. O tocaría decirle a Vicky que llame a Jorge y le diga que se va a No, pues es como para ir chequeando. Pero bueno, más allá de eso, lo que le diría es lo siguiente. Toda la especulación va a que ella va a ir por firmas y al final del día todos sabemos cómo es la política en Colombia. Esto es una carrera que es muy larga y bueno, aquí hay 2 políticos en este panel que nos podrán decir qué es eso. Segundo, que definitivamente usted al final va a necesitar partidos políticos para llegar a la presidencia de la República, salvo que sea tremendo tema de opinión pública. Y finalmente, y lo digo desde la perspectiva sectorial, que ojalá se vengan los debates sobre las políticas públicas, porque las elecciones presidenciales en nuestro país, como las del Congreso de la República, deberían ser con base en los programas de gobierno y en las apuestas legislativas que se vayan a desarrollar, y no solamente, como lo hacen muchos candidatos en diferentes países, buscando conectar con la población. Pero evidentemente eso le pone el picante necesario a una carrera presidencial para cualquier orientación política que se tenga,
porque aquí no hay ni enemigo pequeño y a pesar de que la carrera sea muy larga, mire lo que pasó con Rodolfo Hernández en la elección pasada. Lorena Castañeda, ¿qué piensa? No, yo sí creo que va a ser candidata. Hagamos una apuesta, doctor Bedoya. No, pues es que acá en esta mesa. no la quiero perder, simplemente he dicho que ella no ha dicho que se lanza. Ya otros han perdido en esta misma cabina, han dicho que no, que esperemos, que no. Pero yo realmente sí creo que va a ser candidata. Yo creo que Colombia necesita una presidenta, pero no va a ser Vicky Ávila. A mí me preocupa seriamente las posturas de Vicky Ávila. Yo también comparto mucho con Diana, por eso estamos tan cerca aquí en la cabina. Porque sí, evidentemente pone en riesgo mucho lo que se ha avanzado en temas sociales, en todo lo que hemos discutido hoy en esta mesa. Ese discurso populista que tiene Vicky Ávila, pero además yo creo que está alentado por la ola Trump. Yo creo que dijeron, este es el momento, porque es una figura que no es convencional, ¿cierto? Evidentemente Vicky Ávila no tiene ninguna experiencia en gobernar. Entonces, pues imagínense, tras de que este país es bien difícil, no la veo manejando Colombia, no conoce bien las regiones, bueno, le falta un montón de cosas, aquí con mis compañeros conoce más que yo, y pues detrás de esto hay unos intereses empresariales que me preocupan también. Así que, pues, ganaré la apuesta, doctor Bedoya. Ahorita fuera sí fuera de micrófonos acordamos la apuesta. Bueno, me falta... ¿Qué? ¿No me falta alguien? No, claro, el otro político de la mesa. Adelante. Alguien que también se une a la si se adhiere a esa yo arranco por partes. Lo primero es decir que en pleno siglo XXI hablar de medios de comunicación, cuando todos los que están en la vida pública tienen un medio de comunicación que son sus redes sociales. Si uno se mete a la cuenta de Semana, tiene 5 millones de seguidores. Si se mete a la cuenta de Petro, tiene 7 millones de seguidores. Entonces, ¿quién de los dos tiene un medio de comunicación más fuerte en este momento? En redes sociales, obviamente. Entonces, los medios de comunicación como tal, hoy en día todo el mundo tiene acceso a los medios de comunicación. En segundo lugar, yo creo que con Vicky nace el viquismo democrático, porque encasillar a Vicky Dávila en uno de los partidos o tendencias políticas que hay actualmente, pues de pronto es diezmarla en lo que puede llegar a ser Vicky Dávila. Yo creo que ella viene con unas ideas, viene con unas propuestas que en su momento pues tendremos que conocer, tendremos que saber al respecto, pero pues yo sí creo que hay que dejar que arranque el debate. Y en ese arrancar del debate iremos conociendo a Vicky, iremos conociendo a los demás candidatos qué le van a proponer al país. Y qué bueno que haya todas estas tendencias para Colombia. Yo no veo a Vicky Dávila en este momento metida en una consulta de un partido político, no la veo compitiendo con alguno de los candidatos actuales. Yo sí la veo a ella como candidata independiente y dándole una opción diferente a los colombianos en lo que tiene que ver con su candidatura a la presidencia de la República, Juan Carlos. Muy bien. Tiene un bueno, voto. se nos acabó el tiempo. Adelante, ¿iba a decir algo Lorena? No, que ya tiene un voto Vicky Ávila en esta mesa. tuyo? No, que está más para el lado Porque de si la es izquierda. el tuyo, si es el tuyo, ya tendría 2. Bueno, y el de ella, 3. Viquismo. ¿Será? Aquí ya El nos dijeron viquismo. que Ferro, ¿cómo es? El viquismo democrático. El viquismo, ha nacido pues, hoy en la mesa de aquí RCN. no, pues nace con la candidatura Ya no de demoran Vicky. llamarlo la señora Vicky Ávila. Nace con la candidatura de Vicky. Ya se verá qué pasa. Gracias, Lorena Castañeda, por haber estado aquí, Diana Otavo, Jorge Bedoya y Ricardo Ferro. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos. Voces RCN.